Buenos días a todas y todos los asistentes a esta mesa y a quienes nos siguen por el YouTube de ACOLEC y las redes sociales de las Universidades Nacional de Colombia, Sede Caribe del Magdalena y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santo Domingo. En esta ponencia me propongo hablarles de un grupo de mujeres registradas como desarregladas, respondonas y altivas en los expedientes por violencia conyugal del siglo XVIII e inicios del XIX en el Caribe neogranadino, que agrupaba los actuales territorios de Venezuela, Colombia, Panamá, el archipiélago de San Andrés y Providencia y parte de la costa misquitia. Pese a que en los últimos años la violencia conyugal en el periodo de influencia de las ideas ilustradas y del reformismo borbónico ha despertado el interés de los historiadores latinoamericanos, las investigaciones siguen siendo pocas y es necesario seguir ahondando en ella, pues se trata de un tema que, diseccionado, desvirtúa la idea clásica de una sociedad sexualmente regulada, en la que las mujeres supuestamente guardaban obediencia a sus maridos, permanecían confinadas en el espacio del hogar o toleraban con paciencia destinos trágicos. La violencia conyugal, al develar también a las mujeres que denunciaban, se defendían, abandonaban o asesinaban a sus maridos, evidencia una agencia femenina que es importante recuperar para la historiografía, no solo para reconocerles a las mujeres sus apuestas por la individuación, sino para sacarlas del discurso victimista que les ha negado el protagonismo de sus destinos. Veamos ahora cómo se construyeron discursivamente estas desarregladas, respondonas y altivas. Según la historiadora colombiana María Imelda Ramírez, en lo que conocemos como el periodo colonial o indiano, es decir, del siglo XVI al XIX, la literatura producida por los moralistas y predicadores, así como sus variantes dedicadas a las vidas ejemplares, contribuyeron a la difusión de una feminidad polarizada, asociada a la diferenciación social entre las mujeres. De esta forma, la bondad era un patrimonio casi exclusivo de la sociedad blanca, en la cual era posible formar a las doncellas virtuosas, a las perfectas casadas y a las viudas honestas. Mientras tanto, el perfil de las malas mujeres era atribuido mayoritariamente a quienes se conocían como libres de todos los colores, categoría que llegó a representar entre el 30 y el 50% del total de la población en los diversos territorios indianos para el siglo XVIII, y en las provincias de Cartagena, Santa Marta y Riohacha un 62% contra un escaso 12% de población blanca y un 26% de indígenas. La categoría social libres de todos los colores agrupaba a los mestizos, español e indígena, a los mulatos, español y negro, a los pardos, negro, español e indígena, a los zambos, negro e indígena, y mezclas sucesivas o según Roraima Esteva Amaiz, los pardos en Venezuela, Nueva Granada, Panamá y Veracruz, a los ladinos en Centroamérica y parte de Nueva España, a los mulatos y pardos en Costa Rica y en general a las gentes de color quebrado, de color vario, de color híbrido o más comúnmente castas, dentro de las cuales se confundían los morenos, mulatos, pardos, cuarterones, quinterones, sexterones, octavones, entre muchas otras calidades. Se les denominaba libres de todos los colores porque no pagaban tributos como sí lo hacían los indígenas y porque su tono de piel daba cuenta de diversas mezclas. Debido al rechazo cotidiano contra los libres de todos los colores, en el marco de las reformas borbónicas que perseguían a los vagos y maleantes en una sociedad estamental altamente racializada, en el siglo XVIII, muchas de las relaciones ilícitas derivaron del gran desamor que teñía los matrimonios establecidos a la fuerza o por conveniencia, registrados ampliamente por el historiador colombiano Pablo Rodríguez, pero también fueron el producto de las estrategias de supervivencia de las mujeres abandonadas y viudas para sobreponerse a las duras condiciones económicas del momento, o surgían simplemente de la necesidad de protección en una sociedad donde la integridad femenina corría peligro a diario. En ese contexto saltaban a la vista las malas mujeres libres de todos los colores, la mayoría unidas a sus parejas por vínculos informales ilícitos, a quienes las justicias eclesiástica y civil imponían castigos sin piedad por amancebamiento, concubinato, adulterio, en un momento en el que las relaciones interétnicas
que se habían hecho tradicionales desde la expedición de la Ley de Matrimonios Mixtos en 1503, quedaban sin piso por cuenta de la Real Pragmática sobre matrimonios de desigual linaje en 1776. En el Caribe neogranadino, entre 1721 y 1811, las malas mujeres, poco sufridas, bastante altivas, voraces y respondonas, y caracterizadas por autores moralistas como Fray Luis de León, como faltas de vergüenza, sin modestia y mesura, soberbias, altivas, que mandaban a sus maridos, eran celosas, conflictivas, chismosas y envidiosas, salían a la luz cuando se atrevían a denunciar a su cónyuge por violencia, por lo cual eran catalogadas por los abogados más ortodoxos como serpentones, en cuyo seno no confían los maridos sus ahogos, cuidados y pesadumbres. Mujeres que también entienden dependencias y juegan el puño con ventaja cuando llega la ocasión. En los estamentos sociales bajos, donde se ubicaban las libres de todos los colores, las relaciones de interdependencia en la pareja eran diferentes a las de las élites blancas, peninsulares y criollas, y los sectores medios, libres, adinerados, donde predominaban las perfectas casadas y los hombres que ejercían con éxito la dominación masculina. Entre los subalternos, los maridos caribeños vulnerados por la desobediencia de las revendedoras, costureras, lavanderas, nodrizas o buhoneras que poblaban provincias como la de Cartagena, buscaban recuperar su poder a puerta cerrada, protagonizando los peores castigos. Ellas intentaban resistir a una violencia sistemática naturalizada e incluso recomendada para la época, pero en muchas ocasiones no lo lograban y perdían la vida. Tal fue el caso de María del Espíritu Santo Velázquez, esposa de Pedro José Blanquicer, en 1806 en el sitio de San José de la Victoria de Majagual. La pareja había conformado familia recientemente y tenía una hija de brazos. En las difíciles condiciones de sobrevivencia que enfrentaban los libres de todos los colores, ante su estigmatización e imposibilidad de ascenso social, María y Pedro luchaban a diario por sobrevivir. Un día el hombre llegó de trabajar y debido a que no había alimentos para preparar la cena, salió a la calle a conseguir un real de carne para la comida. Lo hizo llegar a la casa con un muchacho y a las 3 horas volvió a su hogar sumamente embriagado. Cuando la esposa salió a recibirlo con su pequeña hija en brazos, sin saberse por qué, las atacó con un sablecito que estaba detrás de la puerta. Como resultado de los confusos hechos, esposa y niña salieron heridas en los brazos y en el pecho. Cuando las autoridades revisaron a la criatura, le encontraron 7 heridas a lo largo del cuerpo, varias de ellas fatales. El hombre fue apresado en estado de ebriedad y al día siguiente, al despertar, no tenía idea de lo que había pasado. Cuando fue informado de su crimen, no podía creer lo que estaba escuchando. Por su parte, Manuel Castillo, un soldado desertor de Panamá, en 1804, en un sitio no referido del actual Chocó, contrajo matrimonio con Cornelia Velázquez, con la que constantemente reñía, enfrentamientos de los cuales ella solía salir herida. Un día, según la testigo Isabel Pérez, por poco le baja las narices. No obstante, ella no se atrevió a acusarlo porque no tenía medios para subsistir, ya que él los había disipado todos. El marido le dio varias puñaladas, tantas como le cupieron en la parte más noble de su cuerpo, dándole una que casi le dividió la cabeza de los hombros, y aún más afirmó no ser el padre de los hijos que ella le dio. Cansadas de esa violencia ritual que vivían a diario, tanto en el Caribe como en el resto del territorio neogranadino, las libres de todos los colores, catalogadas por la sociedad como malas mujeres, tenían una participación decidida en la violencia letal de pareja, pues eran responsables del 49% de los asesinatos del marido en defensa propia, por desamor o infidelidad, tal como lo relato en mi tesis doctoral publicada en el libro Morir de amor, violencia conyugal en la Nueva Granada, siglos XVI a XIX. De su conducta transgresora en el espacio público dio cuenta Dominga Espitia en 1803 en Mompox, quien cuando logró volver en sí luego de una borrachera, fue interrogada por la muerte de su marido Matías Ostia y reconoció que ella y su amante Nicolás Rúa habían asesinado al hombre porque la trataba muy mal y la amenazaba constantemente con quitarle la vida.
El cabo Manuel de Jesús Escobar recordaba que se había organizado un gran baile en la casa de Santiago Sierra sin pedir permiso a las autoridades. En el festejo hubo mucha bebida y a la mañana siguiente la noticia era que habían encontrado a Dominga Espitia herida en la cabeza. Sospechando lo peor, el cabo fue a verla, pero no encontró ni a Matías, el marido, ni a Nicolás, el amante. Por ello, asumió que se habían matado entre sí, pues era bien sabido el ilícito comercio que el segundo tenía con Dominga, a quien su marido le daba mala vida. El vecino siguió indagando por los dos y finalmente encontró el cadáver de Matías en el platanal de Sebastián Ramos. Lo desenterraron y le hallaron 7 machetazos, 2 en la cara, 2 en la espalda, 1 en la pierna y 2 en el brazo. En este caso, visibilizamos las reacciones de las mujeres de los sectores subalternos contra la violencia de sus maridos. Generalmente eran trabajadoras que se movían por el espacio público, que administraban su propio dinero, tenían redes de amigos y frecuentaban espacios de sociabilidad como las tiendas, donde consumían chicha y aguardiente de igual a igual con los hombres, como en el caso referido. Bien fuera en legítima defensa, de forma premeditada o en el marco de triángulos amorosos, estas mujeres se resistieron a la subordinación masculina mediante el abandono, las lesiones o el asesinato y defendieron su integridad de las agresiones cotidianas de sus parejas. Otro sector de las malas mujeres del Caribe en el tránsito del siglo XVIII al XIX lo compondrían las esposas de los soldados del rey. Tal es el caso de Cristobalina González, ocurrido en 1795 en Chagre. Se trataba de una mujer casada con Félix Borrallo, sargento del Real Cuerpo de Artillería. Era procesada por degollar a su marido luego de una discusión por las frecuentes infidelidades del militar y en la que éste la amenazó con su sable. La mujer afirmaba haber tomado un cuchillo que casualmente se encontraba debajo de la cama. Se lo puso cerca del cuello y en medio de los confusos hechos el hombre se hirió de muerte. Francisco Cobeña, uno de los sirvientes del difunto, señalaba que la mujer había gritado «¿Me vas a sacar la espada a mí?», luego de lo cual subió y lo vio a él tendido en el suelo. Según el empleado, el sargento le daba mala vida a su mujer, tanto de hecho como de palabras, y cuando ella le reclamaba por verse con su manceba, la agredía enfurecido. La última vez le había lanzado una tinaja de vino a la cara y luego quiso pegarle con un taburete y un palo. Hasta aquí, esta ponencia deja esbozados algunos temas que podrían dar lugar a nuevas investigaciones sobre la transgresión de las mujeres libres de todos los colores del Caribe neogranadino, como las redes de vecinas y amigas construidas para resistir a la violencia de los hombres, la altivez con que se enfrentaban a ellos, el consumo de las bebidas alcohólicas de forma desproporcionada, la libertad sexual que operaba dentro de relaciones afectivas informales, la concepción de hijos cuyos padres no eran sus esposos y finalmente la tolerancia de muchos hombres tanto a las infidelidades como a las conductas violentas de sus mujeres, que se contradice con la virilidad popular tradicional de la época. Estas no son más que otras facetas de unas transgresoras de carne y hueso que siempre estuvieron allí y que no obstante, por los sesgos de fuentes, enfoques e intereses, se escaparon a la mirada de las y los historiadores colombianos durante décadas. En esta ponencia pretendimos visibilizarlas con la intención de demostrar que las resistencias femeninas a los abusos masculinos no son cosa de los últimos 2 siglos, sino que se gestaron desde el periodo indiano y con seguridad mucho más atrás, con los indígenas originarios de nuestro territorio, en el que las mujeres eran más valoradas y fueron elegidas como cacicas en el Caribe y el interior, donde defendieron a sus pueblos de los castellanos con su propia vida. Muchas gracias.